Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer un poquito de rutina de limpieza en casa y antes de comenzar voy a guardar lo que he estado usando para desayunar y dejarme esta parte recogida, que ya sabéis que yo todo lo que ensucio lo limpio y lo dejo ya despejado para que no se acumule en la cocina. También le doy un repasito al fregadero para que no se quede restos de comida o de lo que hemos estado utilizando para hacer ya sea la comida, el desayuno, la cena, cualquier cosa. Siempre después un repasito con lo que queda de fregar platos en el estropajo. Y una vez he terminado de fregar y de recoger, voy a secar bien todo para que no se queden marcas de agua, guardar la tostadora en su lugar para despejar encimeras y un repasito rápido en la zona donde he estado preparando el desayuno y también en la isla, que es donde he estado desayunando. Y una vez hago esto, pues enjuago bayeta y continúo. La siguiente parada es el dormitorio. Lo he dejado ventilando mientras estaba desayunando, aunque habéis visto que el tiempo está bastante feo por aquí. En Valencia lleva desde el miércoles pasado lloviendo sin parar, pero bueno, no es una excusa para no ventilar, y las habitaciones, sobre todo que pasamos toda la noche, es importante ventilarlas. Y vamos ahora con la siguiente tarea, que es limpiar las puertas de casa. Esto lo hago, no tiene un tiempo como tal, pero suelo hacerlo por cada estación del año. Para ello primero quito el polvo y luego con esta mopa que la compré en Temu y el spray limpiador. Otras veces he usado el multiuso casero, pero bueno, esto depende de cada uno como más os guste. A mí me gusta este limpiador porque no deja sensación de grasa en las puertas. A mí no me gustan los limpiadores que son como aceitosos, porque luego el polvo se queda como todo pegado y se hace como una capa pegajosa encima que no me gusta nada. Y por eso casi siempre utilizo el limpiador este, porque me gusta mucho tanto los muebles como los deja, como las puertas y cualquier tipo de madera, de superficie de madera. Las deja súper bien, además luego huele maravillosamente la casa. Voy a hacer el mismo procedimiento por la parte de atrás de la puerta. Esta es la de mi habitación. Y el mismo proceso lo voy a hacer en todas las puertas. No voy a grabarlas todas porque si no sería muy repetitivo, pero para que veáis cómo yo lo hago. De esta manera lo que hago es que no tengo que estarme ni agachando ni subiéndome en ningún sitio. Con la mopa le voy dando tanto a los marcos como a toda la puerta y nos evitamos pues lo que os he dicho, tener que estar subiéndonos en una escalera, un taburete y agachándonos todo el tiempo. Así evitamos pues dolores de espaldas innecesarios que ya según qué edades molestan bastante. Y bueno, como os he dicho, voy a ir haciendo esto por todas las puertas. Lo que no grabé en la puerta anterior, pero sí os quiero enseñar, es cuando termino, abro las puertas y en la zona de arriba, lo que va, digamos, alrededor de toda la puerta, que se queda pegada al marco cuando está cerrada y no llego bien. Entonces luego las abría y les iba repasando por la zona de los laterales y la parte superior e inferior. Y también por la zona de los cantos, que ahí también hay madera y es importante también limpiarla, y la zona de arriba, que a veces también acumula polvo. Una vez ya termino con todas las puertas, yo tengo 5 puertas en casa más la de la calle, lo que voy a hacer es con el desinfectante. Yo uso el de Mercadona, pero podéis usar el que más os guste. Si no tenéis desinfectante, pues agua y alcohol, que es básicamente lo mismo. Y le voy a dar a todos los tiradores o pomos de la puerta, como le llame cada uno, ya que los tiradores son una parte de casa que abrimos y cerramos todo el rato las puertas y es donde más bacterias suelen acumularse. Según los expertos, en el trapo de la cocina y en las manetas de las puertas es donde más bacterias suele haber. Las puertas estamos constantemente entrando, saliendo de casa, abriendo, cerrando puertas, entonces vamos dejando ahí todo lo que llevamos en las manos y lo vamos pasando de un lado a otro. Una vez termino con las puertas de dentro,
en la puerta principal, la de entrada de casa. También voy a darle a la mirilla, tanto por dentro como por fuera. Y también al pomo que está en la zona de fuera que da digamos, al patio del edificio o al recibidor del edificio. La siguiente tarea es la cocina. En este caso no es una gran limpieza, simplemente quiero quitar un poco el polvo de los muebles de la cocina. Mi cocina es abierta al comedor, entonces cuando yo abro, por ejemplo, el ventanal de la terraza, pues el mismo polvo que entra al comedor es el mismo que entra a la cocina. Y la diferencia es que en la cocina, al cocinar, los vapores y la grasa que se va acumulando, pues muchas veces el polvo se suele pegar en los muebles. Yo es una manía que tengo, no me gusta sentir sensación de grasa en los muebles, me da bastante, no sé, repelús. Y tengo un estropajo, no, un plumero que lo guardo para limpiezas varias. Tengo un plumero para los muebles de casa, luego un plumero para los exteriores, para las partes de fuera que tienen más polvo, y luego otro plumero que lo tengo como para diferentes cosas dentro de casa, pero que no sean los muebles. Y es el que estoy utilizando ahora. Le he puesto el acople del palo extensible y como veis de esta manera súper rápida, igual que he hecho con las puertas, le voy quitando el polvo tanto a los muebles de arriba como a la parte de abajo sin tener que subirme ni agacharme. Y una vez quitado el polvo, voy a pasar el abrillantador este de Mercadona, que ya os lo recomendé en vídeos anteriores, que es el mismo que tenían antes, pero lo han hecho en formato spray y es el que mejor me deja la campana extractora, sobre todo. La deja súper brillante, sin marcas, sin manchas o vetas que me hacía cuando lo limpiaba con otros. Y el cristal que tiene en la parte de arriba también lo deja súper limpio y con un brillo increíble. Ahora os lo voy a enseñar el resultado para que veáis lo bien que funciona este producto. Una vez he terminado con la campana, voy a empezar con la zona de abajo. Como os he dicho antes, no voy a darle con el limpiador a los muebles porque los limpié hace poquito y yo solamente los limpio cuando noto que están un poco así, que ya empiezo a notar un poco la grasita en el mueble, incluso a veces un poco antes, porque aunque ponga la campana siempre se queda algo. Pero los azulejos sí que me gusta irlos repasando de vez en cuando, porque sobre todo en la zona donde cocino, que solo limpio todas las noches, igual que en la parte del fregadero, porque salpica agua cuando fregamos. Pero estas zonas de aquí, que son zonas donde solemos cocinar, el uso diario, el polvo, etcétera, pues hay que tener un poquito más de limpieza en estas zonas. Son limpiezas de mantenimiento porque yo no suelo hacer como tal un día de limpieza, de sacar todo mueble, todo, porque lo hacía antes y terminaba muerta, no lo siguiente. Entonces ya me he acostumbrado a ir haciendo pequeñas tareas distribuyéndola en los diferentes días de la semana y de esta manera no me cargo todo el trabajo en un solo día. Un día hago azulejos, otro día hago muebles, un día me hago un cajón, otro día otro. Cada uno se tiene que organizar como mejor le vaya según las horas que trabaje fuera de casa, las personas que también participen en la limpieza. Entonces no hay una tabla que diga eso hay que hacerlo así. Sí nos podemos hacer un esquema para recordarnos a nosotros mismos, pero ya digo que cada uno tiene que adaptarlo a sus necesidades y al tiempo que tiene disponible en la semana. Si queréis, os puedo hacer un vídeo más o menos orientativo de cómo yo me organizo, por si os sirve de ayuda durante la semana y si os puedo motivar o ayudar, pues yo encantada, dejadme en comentarios si queréis que os haga un vídeo de este tipo
para que os ayude a organizar vuestras limpiezas. Pero ya os digo que cada uno tiene que adaptarlo a su casa y a como tenga el tiempo. Le voy a dar también con el abrillantador a la placa de inducción y la deja súper brillante. La verdad es que es una pasada cómo se queda, aunque le podéis dar con Cid, piedra verde, piedra blanca, pero este producto la verdad es que la deja súper bien. A mí me encanta el resultado y es un top de limpieza imprescindible en casa. Y ahora vamos a pasar con el microondas porque estaba bastante salpicado. Aquí en casa pues los niños a veces se calientan cosas, ponemos cosas a calentar en el microondas y esto es inevitable. Esto no es cosa de que quiera tenerlo sucio, sino que se ensucia porque somos muchas personas utilizando el microondas muchas veces. Así que lo que toca es limpiarlo. Para ello lo que voy a usar es un bol con agua del grifo, no hace falta que sea agua destilada, ni agua de la botella, ni nada. Agua del grifo en un bol que sea resistente al calor y voy a aprovechar que tenía unas cuantas limas en casa que se me estaban poniendo ya un poco feas. Yo otras veces lo he hecho con limón, me gusta muchísimo hacerlo con limón. Si no tenéis limón podéis hacerlo con vinagre de manzana, que también deja un buen aroma, pero a mí me encanta el limón porque huele súper bien. Estas dos últimas lo que hago es exprimirla para que coja el olorcito el agua y las otras pues pongo las rodajas tal cual habéis visto, las meto en 4 cortes y listo. Una vez ya lo tengo, voy a poner el bol en el microondas de 5 a 7 minutos. Eso depende del microondas de cada uno. Y mientras van pasando estos minutos, me voy a poner a recoger la ropa del tendedero que la he tenido que tener 2 días dentro de casa tendida porque no para de llover. No puedo poner lavadoras porque se me acumula la ropa húmeda y la verdad es que no quiero. Hasta que compre la secadora, pues tengo que estar haciéndola así. Y bueno, lo que os decía antes del microondas, podéis dejarlo 5 o 7 minutos y yo incluso una vez termina lo dejo unos cuantos minutos más para que se condense toda esa agua, que es lo que hace que se ablanda toda la grasita o toda la suciedad que va salpicando y que se va quedando. La condensación es lo que nos va a ayudar luego a retirar toda la suciedad y todo lo que esté pegado por todas las zonas del microondas. Y bueno, una vez que ya tengo la ropa recogida, ya me había recogido un tendedero previamente, aunque no lo haya grabado. Como veis tengo más ropa en la mesa. Recojo el tendedero y lo que voy a hacer es poner el robot en marcha para que vaya haciendo también su trabajo y me vaya ayudando mientras yo sigo con el resto de la limpieza.
Y una vez ya ha terminado el tiempo, sacamos el bol con mucho cuidado porque estará bastante caliente y como decía antes, se ha condensado toda esta agua y de esta manera pues nos va a ser mucho más fácil. Así que con un paño de microfibra primero retiro el plato y lo que hace dar vueltas del microondas y con un paño voy a ir quitando toda la suciedad, toda la grasa, todo lo que está bien pegadito. Como veis se va súper fácil. Podéis hacerlo con el paño húmedo, pero eso ya también depende. Si hay bastante condensación no hace falta que lo pongáis húmedo, pero si queréis pues es una opción. También mi microondas tiene en la parte de arriba la zona de grill, que a veces es un poco complicado porque tiene la resistencia, entonces para meter la mano complica un poco la tarea. Lo digo por si os pasa a vosotras que también tenéis el grill este en la zona de arriba, pero bueno, yo voy metiendo la mano poquito a poco para poder limpiar la zona de arriba porque si no ahí se va acumulando mucha suciedad y luego huele muy mal el microondas. Y como veis, en un Plus Plus se queda súper limpio. La verdad es que bastante agradecida este método. Yo siempre lo hago así y me funciona súper bien. Y bueno, una vez he terminado, vuelvo a darle un repasito rápido y os enseño el resultado final para que veáis qué limpio ha quedado. Y esto con unos minutitos se arregla, a no ser que tengáis demasiada suciedad incrustada y necesitéis un poquito de desengrasante para quitar algo muy pegado, pero de normal si lo vais manteniendo con hacerlo una vez a la semana es más que suficiente. Me habéis preguntado mucho por estos paños de cocina, bueno, de limpieza, de microfibra. Viene un rollo así como el papel de cocina y también trae su separador que lo podemos cortar. Os lo enseñé hace unos vídeos atrás y yo los compro en Temu. Van súper bien porque no son muy grandes, son bastante absorbentes y lo podemos usar para todas las zonas de casa. Cuando se vayan gastando, pues vamos usando. Y además se pueden reutilizar. Yo los lavo en mi limpieza semanal de paños. De limpieza lo pongo en la lavadora y se pueden volver a reutilizar sin ningún tipo de problema. Lo tenéis en diferentes colores. Yo antes lo tenía en gris oscuro y esta vez he decidido comprarlo en este tono así beige clarito, pero lo tenéis en rosa, en azul, en un montón de colores y podéis comprar el que más os guste. A veces ese tono está agotado, pero bueno, yo os voy a dejar el enlace de Temu donde yo compré este y si no está disponible este color tenéis otros y si no podéis buscar en relacionados que siempre os van saliendo. Y la verdad es que vienen súper bien, trae un montón y como os he dicho lo mejor es que se pueden lavar y volver a usar. Así que esto es maravilloso y es súper económico. Y ahora os voy a enseñar mi descubrimiento de IKEA. Mi descubrimiento porque yo no lo había visto nunca antes. Son estos rollos de canela que los encontré el otro día. Sabéis que venden las bolsitas pequeñas con los rollitos pequeños, pero esta nunca me había parado a mirar en la tienda y está en la zona de congelados. Pone que se hacen al horno de 200 grados de 20 a 25 minutos. No pone que se pueda hacer en freidora de aire porque muchas veces me preguntáis por recetas en freidora de aire y como yo no tengo, pues no os puedo decir. Y como decía, vienen congelados y pone que el producto hay que hacerlo directamente congelado. Vienen 6 rollos por paquete. Como habéis visto, os he dejado el precio que ponía 2,49 pero solamente hasta el 31 de octubre. Luego el precio normal es 2,99. No es económico, pero la verdad es que a mí esto me encanta muchísimo. Quiero aprender a hacer la receta original para hacerla yo y hacer todos los que quiera sin tener que ir al IKEA. Y bueno, una vez lo ponemos, ellos se van hinchando y se van poniendo doraditos. Y de mientras me voy a preparar un pequeño glaseado. Para ello voy a usar azúcar glass, 2 cucharadas y una cucharada de leche. Lo podéis hacer con queso blanco, queso tipo Filadelfia, pero a mí el sabor que deja ese tipo de glaseado para según qué recetas no me gusta. Entonces, como no quería matarle el sabor de la canela y el sabor tan típico que tienen estos rollos de canela, prefiero hacer este glaseado que es el básico,
Si lo queréis más espesito podéis echar más azúcar y la cantidad pues depende de los que hagáis. Y bueno, pasado el tiempo ya ha terminado de hacerse los rollitos y la verdad es que simplemente así ya tienen una pinta exquisita. Trae como terroncitos de azúcar pequeño por encima, pero el glaseado le da como este puntito más jugosito, aunque he de decir que están súper buenos. Yo ya había hecho un paquete anteriormente y tenía pendiente de enseñaros este por si no lo sabéis que lo hay en IKEA, pues os acabo de hacer un descubrimiento a vosotros también y la verdad es que os digo que están súper, súper ricos. Y bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy, nosotros lo vamos a dejar para merendar, aunque comerlos calentitos es lo mejor, cuando están aún no calientes del horno, pero cuando ya han enfriado un poquito, están súper buenos. Y nada, por aquí seguía lloviendo, pero ya tenemos la cocina limpia, la merienda preparada. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.